Ya saben que en estos últimos 7 días lo más importante que se ha llevado a cabo desde la Santa Sede ha sido la visita papal a Suecia con ocasión del 500 aniversario de la Reforma Protestante. El Santo Padre celebró una asamblea ecuménica en la que tanto protestantes como católicos celebraron esta efeméride. Para hablar del diálogo interreligioso con los protestantes y para hablar un poco de lo que es el diálogo ecuménico, tenemos a nuestro experto de cabecera en diálogo interconfesional, que es don Juan Manuel Uceta Renilla, es sacerdote diocesano de Toledo y es el experto en nuestra diócesis a todos los niveles y en todos los sectores de diálogo ecuménico y diálogo interreligioso. Juan Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. De nada, de mil amores, y esto de experto a todos los niveles. Bueno, me refiero que eres el que sustentas la delegación, sí, y sustentas sí, lo que es el ecumenismo en todos los centros de formación. Sí, exactamente. Se nos decía antes del viaje del Papa, pretende alentar a la Iglesia Católica sueca y por otra parte tender puentes. ¿Qué es tender puentes con la Iglesia protestante? Bueno, si fuéramos a la propia imagen, hay dos orillas y una separación entre ellas de un río que está entre medias, ¿no?, que dificulta la comunicación de las personas que viven en esas dos orillas. Ese río pudiera ser por los acontecimientos históricos que surgen, como bien has dicho, el 500 aniversario, en el que Lutero, según presenta la tradición, clava una serie de tesis, 95, en una puerta de una iglesia alemana, Wittenberg. Y desde ahí pues se precipita todos los acontecimientos que más o menos todos conocemos. Y si no, bueno, pues comentaremos algo ahora. Entonces, una de las claves que en los discursos del Papa, también de los representantes de la Iglesia luterana, se pedía una forma de leer esa historia, que los hechos han sucedido, ya está, pero una forma de leer que ese río no sea obstáculo para esa comunicación. Entonces, dentro de esa iniciativa o de esa búsqueda de una mayor unión, pues estaría el propio viaje del Papa, este acercamiento allí, para la conmemoración. Que, bueno, pues ha habido, previo a todo esto, dentro del ámbito católico, quienes han puesto su punto de duda de por qué el Papa tiene que acercarse y demás. Una frase que se dijo también por parte del cardenal prefecto del Secretariado para la Unidad de los Cristianos, que decía que la Iglesia Católica no puede celebrar un pecado, porque en el fondo es una escisión, es una ruptura, es un pecado. No se puede celebrar esto. Entonces, se incide mucho que no ha sido celebrar, sino conmemorar, hacer memoria juntos, cada uno desde nuestra perspectiva. Siempre habrá quien piense que esto era un nuevo asunto que se saca de la chistera el Papa Francisco, y sin embargo se llevan 50 años de diálogo interconfesional con la Iglesia protestante, ¿no es así? Sí, con todas las iglesias. Ahí, previo al Concilio Vaticano II, que serían los 50 años, sería esto, sea efeméride, previo hay un movimiento dentro de la Iglesia de búsqueda o camino hacia el ecumenismo. Ecumenismo viene del griego, ecumene, que significa la reunión, la congregación la unión en torno a una única iglesia. A lo largo de los diversos siglos, los 21 siglos de la Iglesia, se han dado episodios de división, que tampoco se trata de entrar ahora en cada uno de ellos, pero Iglesia ortodoxa, Iglesia protestante luterana, reformada calvinista, anglicana, etcétera, etcétera. Y lo que se procura es volver a esa unidad querida y pedida por el Señor en la última cena, que todos sean uno para que el mundo crea. Entonces esto en el concilio se dedica uno de los documentos del concilio específicamente a esto, la Unitatis Redintegratio, para reintegrar la unidad, sería un poco la traducción libre. Y fruto de esto, de este documento y de este impulso del diálogo ecuménico, se crea el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, al que antes ya me refería. Primero con una denominación, ahora en esta que acabo de indicar. O sea que no es simplemente un desideratum, el concilio, bueno, deseamos que haya unidad, sino que se dan pasos efectivos. Se crea esto y desde ahí se promueve en toda la Iglesia las diversas iniciativas que vayan conduciendo a esta unidad. En concreto hacia la Iglesia luterana, pues tiene su itinerario, sus momentos. Yo creo que un momento
importantísimo es en el año 1999, se firma un documento que toca el tema de la justificación, que es tema clave, teológicamente hablando, clave de diversa concepción luterana, católica, bueno, y otros eventos, otros acontecimientos. Este en concreto, de Suecia, al usar esta palabra que voy a usar, ya casi que parece manida, sí. Y en relación con el Papa Francisco es esto, ¿no? Porque estamos asistiendo a diversos acontecimientos, momentos, por ejemplo, pues el encuentro con el patriarca de Moscú, que fue en Cuba, la recepción del rector de la Universidad de Al-Azhar, esto es en línea de diálogo interreligioso, no ecuménico. Bueno, pues todos estos momentos, incluido este de Suecia, la palabra manida, y que tal vez se difumine un poquito su fuerza, pero es que es lo que voy a comentar, es histórico. Histórico. Es algo histórico. Pero repito, a fuerza de tener diversos momentos, Papa Francisco pues ya aparecería pues otro momento más. Ha pasado esas 48 horas, pues ya pasamos página. Y en realidad es algo de una importancia bastante considerable. Habrá gente que nos esté escuchando también. Ha habido gente que me lo ha comentado en estos últimos días y que tiene la impresión de que el asunto con los anglicanos y la cuestión protestante van emparejadas, lo meten en el mismo saco. Tal vez porque coincidió poco más o menos en el mismo momento histórico. ¿Es para meter en el mismo saco el asunto de los anglicanos y el de los protestantes? ¿Qué diferencia básica hay entre ellos dos? Por el siglo donde surgió las dos cosas, pues sí, es siglo XVI. Hay que situarse en una iglesia católica en un momento de crisis, pudiéramos hablar de esto, de crisis, no general, porque si fuéramos, por ejemplo, a España, una serie de lacras que se dan en la Iglesia Universal se han ido superando desde el tiempo de Isabel la Católica, Cardenal Cisneros, ponen los mimbres para una reforma de la Iglesia española, hacia las órdenes religiosas, una de las vertientes, y hacia la vida diocesana, con el cuidado del nombramiento de obispos. Y este trabajo pues florece, por ejemplo, en el siglo XVI en España con Santa Teresa de Jesús, en la orden carmelitana, San Juan de la Cruz también, San Pedro de Alcántara, la orden franciscana, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, una orden nueva, pero que también viene con un impulso de renovación, etc. Y en la vida diocesana encontramos a San Juan de Ávila, patrono del clero español, que envía unas decretales, una serie de documentos al Concilio de Trento de cómo se ha de hacer para renovar el clero, el presbiterio diocesano a nivel universal. Y estas son aceptadas y incluidas en los documentos del Concilio de Trento. O sea que en España no se da tanto esta situación de crisis como sí que se está dando en otros lugares. En Alemania, por ejemplo, donde surge la Reforma protestante, es un sistema muy feudal, y Lutero, al abogar, una de las cosas que él aboga por la disolución del principio de autoridad y la nueva concepción del sacramento del orden, no como un cambio ontológico, es decir, en el ser del que es ordenado, sino bueno, pues una función ministerial, electiva por parte de la comunidad protestante. Bueno, el caso es que jurídicamente eso conlleva que los bienes de la Iglesia ya no los detenta la Iglesia, sino el poder civil. Entonces los príncipes alemanes pues, se frotan las manos y se lanzan a tumba abierta a acoger lo que Lutero ha explicado. Bueno, pues esto que surge en Alemania, en Inglaterra tenemos el acontecimiento de Enrique VIII con la petición de la disolución de su matrimonio, porque su mujer, Catalina de Aragón, no era fértil, pide la nulidad, es un matrimonio totalmente válido, y entonces rompe con Roma porque no consigue esto que está pidiendo. Entonces la Iglesia anglicana pasa a depender del poder real en Inglaterra, y parte de esta Iglesia anglicana, para reforzar este movimiento de emancipación de Roma, acoge los postulados de Lutero, parte, pero no toda, porque en este sentido habría que diferenciar la Iglesia anglicana, una iglesia alta, high church, que diríamos en inglés,
que son los que siguen prácticamente, bueno, a ver, son 500 años y entonces hay un recorrido en algunos sentidos diverso, paralelo, ¿no? Bueno, pero en muchísimas de las señas de identidad siguen como en la Iglesia Católica, con una fe, los dogmas muy similar, los sacramentos, etcétera, etcétera. Podemos decir que los anglicanos están dogmáticamente un poquito más cerca de Roma. Los de la Iglesia Alta. Los de la Alta Iglesia, sí. Sí, porque luego se da la Iglesia Baja, que son los que acogen más, se empapan más de los postulados luteranos. Y esta es Iglesia anglicana, pero dista mucho de lo que serían las señas de identidad de la Iglesia Católica. Tercera cuestión que surge en estos días. Hay gente que ha estado de Erasmus en Göteborg, hay gente que ha hecho cruceros por los fiordos noruegos y han asistido a templos donde te dicen, pues había allí una cruz desnuda presidiendo, mucho cancionero repartido en los bancos, y han asistido a un culto protestante casi con toda seguridad. ¿Qué beneficio tiene para un católico en el extranjero participar de un culto protestante? Cantos, lectura de la palabra, más allá de que no entendieran demasiado por su desconocimiento de las lenguas escandinavas. ¿Qué beneficios puede tener para un católico el participar de esos cultos? Bueno, pues suponiendo que Erasmus y turistas de los fiordos tengan un deseo de cumplimiento dominical, ¿no? Mandamiento de la Iglesia, ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Bueno, pues tiene el valor de santificación del domingo, ¿eh? Bueno, pues no es misa, eso está clarísimo, porque aunque ellos, la Iglesia, digamos, que más identifica con los orígenes del protestantismo en la época de Lutero, sí que tienen lo que se llama la cena, la celebración de la cena, que incluso consideran que hay una cierta presencia de Jesucristo, pero simbólica. Nos recuerda aquello y Cristo se hace presente entre nosotros a través de esos símbolos del pan, del vino, que son los que escogió Él, pero no hay una presencia, nosotros decimos, real, un cambio de sustancia, la palabra que se usa luego en la teología católica, transustanciación, ya no es pan, pasa de ser sustancia de pan a ser cuerpo de Cristo, por las palabras de la consagración, y el vino en su sangre. Esto no hay en la Iglesia luterana, entonces uno puede asistir a una cena, celebración de la cena, no es misa, porque no hay cambio de sustancia del pan en el cuerpo del Señor, ni del vino en su sangre. Puede servir al católico que esté por allí y quiera cumplir con el precepto dominical como santificación del domingo, pero no ha estado en misa. Pero no ha estado en misa. Bueno, eso habría que significarlo. Bueno, ya cuando venga la Semana de la Unidad de los Cristianos, ¿verdad? A finales de enero, pues te tendremos aquí y abordaremos muchos otros asuntos que tengan que ver con el diálogo con los hermanos ortodoxos, que me imagino que tiene matices muy distintos al de los... La Iglesia Ortodoxa en general, digamos, dogmáticamente, la escisión en el siglo XI, pero por ejemplo en el siglo XI ya está definida toda la fe sacramental. A los sacramentos tal cual los nuestros. Sí. Y lo que hablábamos ahora de asistir a la cena de los protestantes, la cena de Jesús, si uno va a una misa ortodoxa, sí que hay transustanciación o cambio de sustancia, aunque ellos no usen esta palabra, pero sí que hay esto, y uno está comulgando el cuerpo de Cristo verdaderamente. Ahora, tendría que ser algo ocasional, puntual, como una comunicatio in sacris, la comunicación en lo sagrado, que se da entre estas dos iglesias. No se da con los protestantes, no se da con la Iglesia Baja Anglicana, no se da con otras iglesias de origen protestante. Del mismo modo que a los ortodoxos que conviven con nosotros puntualmente pueden participar, ¿verdad?, de un culto católico y participar de una manera íntegra. Para todo el que nos esté escuchando, don Juan Manuel, y quiera saber algo más o quiera solucionar algún asunto de disparidad de culto o algo de diálogo interreligioso o interconfesional, ¿cómo se pone en contacto con la delegación? Bien, a través tenemos una página de Facebook, que sería Diálogo Interconfesional Toledo. Y tenemos también un Twitter de la delegación, Interconfes. Es que no cabe todo el título, antes cuando lo refería, ¿no?
Director del Secretariado Diocesano de Relaciones Interconfesionales. Digo, ala. Bueno, pues no cabe. Entonces, Intercof Tol. Y ahí tú lo gestionas personalmente Sí. y puedes solucionar algo. Sí, y bueno, y luego se me olvidaba, correo electrónico interconfesiones@architoledo.org también. Invitamos al que todo el que tenga dudas sobre pues gente de otras confesiones que participan de nuestro culto, o gente de culto católico que participa de otro tipo de celebraciones, o algún asunto que surja con ocasión de una boda de disparidad de culto, ya sabes todo esto, que se ponga en Sí, contacto contigo, con exactamente. la delegación. Sí, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Manuel. Encantado. Y cuando haga falta, pues aquí estamos. Enhorabuena por todos estos esfuerzos y hasta nueva cita. Muchas gracias.